Buenos días, estimados oyentes. Bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Rivera. Ayer estudiamos lo que la Biblia enseña acerca de algunos de los mandamientos de la ley moral de Dios. Específicamente estudiamos lo que la Biblia enseña acerca del primer mandamiento y del segundo mandamiento. Hoy quiero compartir con ustedes lo que la Biblia enseña acerca de un mandamiento sobre el cual lamentablemente se ha generado mucha polémica y del que la mayoría de las religiones cristianas considera que no hay que respetar. ¿Cuál es este mandamiento? Bueno, la Biblia enseña que este mandamiento es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Seguramente todos estarán de acuerdo con el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. También muchos estarán de acuerdo con el segundo, que dice que no hay que adorar imágenes. También con el tercero, que dice que no debemos utilizar el nombre de Dios en vano. También con no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. ¿Quién en su sano juicio podría decir: estos mandamientos son malos? Los mandamientos está claro que son buenos. La Biblia dice, y lo vimos en programas pasados, que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero hay un mandamiento que es el cuarto, que aunque está dentro de la ley moral de Dios, la cual hemos visto que es eterna, muchos decidieron no obedecer ese mandamiento o lo han cambiado por otro. Vamos a leer entonces este cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo capítulo 20 a partir del versículo 8 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora viene la pregunta lógica: ¿cuál es el día de reposo? Para la mayoría de los cristianos es el domingo, para una minoría de cristianos y para los judíos inclusive es el sábado. Para los musulmanes es el viernes. Pero vamos a preguntarle a la Biblia para que nos responda. Al final del capítulo 23 de Lucas se describe cuando, luego de haber muerto Jesús en la cruz, lo bajaron y lo colocaron en el sepulcro. Entonces, siendo que era costumbre en esa época ponerle perfumes y ungüentos a los muertos, María, la madre de Jesús, junto a otras mujeres, prepararon especias aromáticas para ponerle a Jesús. Lucas 23:56 dice: Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Fíjense cómo sigue luego el texto. Lucas 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Prestemos atención, amigos. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Un domingo, lunes, martes, miércoles? ¿Qué día? Está claro, Jesús resucitó un domingo. Esto prácticamente todos lo saben. Y la Biblia dice que el día que resucitó Jesús es el primer día de la semana. Está claro que la Biblia se refiere al domingo y no al lunes. Repito, Jesús resucitó un domingo, al cual la Biblia lo llama el primer día de la semana. Entonces, si el domingo es el primer día de la semana, ¿cuál es el séptimo día? El sábado, por supuesto. Miren, aquí estamos en la frontera con Brasil y prácticamente todos saben portugués o por lo menos lo entienden bien. ¿Cómo se dice lunes en portugués? Segunda-feira. Si segunda-feira es el lunes, ¿cuál sería primeira-feira? El domingo, por supuesto. ¿Y cómo se dice viernes en portugués? Sexta-feira. Y si sexta-feira es el viernes, ¿cuál sería entonces séptima-feira? El sábado, por supuesto. Además, quiero decirles que la palabra sábado en la Biblia es un nombre propio, es el nombre de un día, por supuesto. Ahora, los nombres propios en la Biblia por lo general no se traducen o no se los debería traducir, y si se los tradujese, sería bueno hacer una aclaración al costado para que no haya confusiones.
Digo esto, amigos, porque los versículos que yo estoy leyendo, los estoy leyendo de la versión Reina Valera del 1960, que ya hemos visto que es una de las miles de traducciones y versiones de la Biblia, aunque la Biblia es una sola. En el texto original del Antiguo Testamento, el cual está en hebreo, la palabra que en algunas traducciones se tradujo como día de reposo es la palabra Shabbat. Y en el texto original del Nuevo Testamento, el cual está escrito en griego, esa palabra es sabatón. De ahí viene la palabra sábado. Incluso, en algunas Biblias de la versión Reina Valera de 1960, cada vez que aparece la expresión día de reposo, hay un asterisco o una aclaración al costado que dice aquí equivale a sábado. Pero quizás más de uno se pregunte, ¿acaso Dios no dio el sábado para los judíos y el domingo para los cristianos? ¿No era el sábado solo para el Antiguo Testamento y a partir del Nuevo Testamento es el domingo? Amigo que me escuchas, recuerda lo siguiente, yo no estoy aquí hablando para enseñarte lo que el ser humano enseña, porque para eso sencillamente prende la televisión, ponte a mirar una película, o cambia de radio y ponte a escuchar cualquier otra cosa, o cómprate un libro y ponte a leerlo. Yo te dije desde el primer día que yo estoy aquí para estudiar la Biblia contigo y enseñarte lo que la Biblia enseña. Para sorpresa de muchos, quiero decirte que por un lado no hay un solo texto en la Biblia que autorice el cambio del día sábado para el domingo. Y por otro lado, la Biblia no enseña que el sábado fue dado para los judíos, sino para toda la raza humana. Recuerden, además, que una cosa es la ley ceremonial, la cual se cumplió y quedó abolida en la cruz, como lo hemos visto en los programas anteriores, y otra cosa muy diferente es la ley moral, la cual dice la Biblia que es eterna. Esta ley moral está compuesta por 10 mandamientos, de los cuales con 9 de ellos el ser humano prácticamente no tiene objeciones, pero con uno sí tienen problema. Muchos dicen, no hay que guardar el sábado porque la ley fue clavada en la cruz. Quizás tú, amigo querido, seas de los que dicen que el sábado no hay que guardarlo porque Jesús clavó los mandamientos en la cruz. Pero déjame explicarte algo. Vamos a suponer por un momento que tuvieses razón. Vamos a suponer por un momento que realmente la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, fueron clavados en la cruz y por lo tanto ya no hay que obedecerlos. Y siendo que el mandamiento que habla del sábado es un mandamiento de la ley de Dios, entonces tampoco debo obedecerlo porque la ley fue clavada en la cruz. Contéstame esta pregunta. Si Jesús clavó la ley en la cruz y por lo tanto no hay que obedecer la ley, ¿cuántos mandamientos Jesús clavó en la cruz? La ley tiene 10 mandamientos. Si Jesús clavó la ley en la cruz, ¿cuántos mandamientos clavó en la cruz? Claramente clavó los 10. Clavó todos los mandamientos. No puede ser que solo haya clavado uno solo. Entonces, si Jesús clavó los mandamientos en la cruz y por lo tanto ya no es necesario obedecerlos, ¿puedo matar? ¿Puedo adulterar? ¿Puedo robar? ¿Puedo tener otros dioses ajenos aparte de Dios? Seguramente tú contestarías no a esa pregunta. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué ya no puedo matar, adulterar, robar, mentir, tener otros dioses ajenos aparte de Dios? ¿Por qué ya no puedo hacer eso? Seguramente tú me contestarías porque la Biblia lo prohíbe. Eso es lo que tú me dirías y estaría bien. Pero, ¿dónde dice la Biblia que yo no puedo hacer ninguna de estas cosas? Amigo, la respuesta clara a esta pregunta está en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, que es donde aparece la ley de Dios, la ley moral de Dios, escrita en tablas de piedra con el mismo dedo de Dios. Todos los otros textos donde aparecen los mismos principios sencillamente son referencias a la santa ley de Dios. ¿Te das cuenta, amigo? Si tú dices que la ley fue clavada en la cruz y por lo tanto ya no debes obedecer el mandamiento del sábado, te informo que no solo ya no debes obedecer el mandamiento del sábado, sino que ya no debes obedecer ninguno de los otros. ¿Se entiende? Sé que te estoy diciendo algo diferente de lo que te han dicho, pero recuerda que no es mi intención repetirte lo que ya te dijeron, sino decirte lo que la Biblia dice. Es más, te pregunto, ¿recuerdas cómo la Biblia define al pecado? Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, que el pecado es infracción de la ley, es transgresión de la ley. ¿Recuerdas que la ley moral de Dios te dice qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien y te muestra tal cual eres tú mismo? ¿Recuerdas que esto lo hemos visto en programas anteriores?
¿Qué pasaría entonces si quito la ley del medio? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el gobierno anula las leyes de tránsito? ¿Qué sucedería? Pues todo sería un caos. ¿Por qué? Porque ya no importan los semáforos ni las señalizaciones, tú podrías hacer lo que quieras y nadie tendría el derecho legal de condenarte porque las leyes que podían condenarte fueron anuladas. Al anular las leyes de tránsito, no hay forma de transgredir las leyes de tránsito, porque las leyes de tránsito ya no existen. Yo no puedo transgredir una ley que ya no existe. Eso no es transgredir la ley. De la misma forma pasa con la ley moral. Si Jesús clavó los mandamientos en la cruz, que a esta altura ya habrás comprendido que Jesús no clavó los mandamientos en la cruz, pero si Jesús clavó los mandamientos en la cruz, significa que anuló la ley moral que Dios creó para el ser humano. Y si anuló la ley moral, significa que ya no hay ley que me condene, ya no hay ley que indique qué está bien y qué no está bien, ya no hay ley que indique qué es pecado y qué no es pecado, y por lo tanto puedo hacer todo lo que la ley me decía que no hiciera. O sea, que ahora puedo matar y no hay ley que me condene, puedo adulterar y no hay ley que me condene, puedo robar, puedo mentir y no hay ley que me condene, puedo transgredir el sábado y tampoco hay ley que me condene. ¿Recuerdan el texto que leímos hoy en 1 de Juan 3:4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley? Pues el pecado es infracción de la ley. Al no haber más ley, no hay más pecado. Pero esto no termina aquí, porque mira, si Jesús clavó los mandamientos en la cruz hace cerca de 2000 años, significa que hace cerca de 2000 años no hay ley. Y si hace cerca de 2000 años no hay ley, significa que hace cerca de 2000 años ya no existe más el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado hemos visto que es la transgresión de la ley. Si quito la ley, quito el pecado, pues quito lo que me dice que es bueno y que es malo. Y si no hay pecado hace cerca de 2000 años, significa que entonces yo no soy pecador, porque el pecador es aquel que transgrede la ley. Pero si ya no hay más ley, no hay ley que pueda ser transgredida y por lo tanto yo no soy pecador. Y si yo no soy pecador, ¿por qué vino Cristo a morir por mí? Si yo no soy pecador, no necesito a Cristo, no necesito la gracia de Cristo. Pero amigos, ¿quién de ustedes se atreverían a decir que no merecen de la gracia de Cristo? Amigos míos, la cruz de Cristo es la mayor evidencia que la ley moral de Dios no fue clavada en ninguna cruz, sino que Jesús murió porque no se podía anular la ley de Dios. La ley de Dios es eterna y por lo tanto está vigente hoy en día. Por esto Jesús dijo en Mateo capítulo 5 versículo 17: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Por esto Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por esto la Biblia dice, amigos, en 1 de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué entonces, si la Biblia es clara con respecto a cuál es el verdadero día de reposo, por qué entonces, si esto está en los mandamientos, la mayoría de los cristianos honran, respetan e incluso algunos guardan el domingo como día de reposo en lugar del sábado? Esto te lo diré la semana que viene. Por esto te pido, amigo, no te pierdas el próximo programa de Presentando la Verdad el lunes que viene a las 11:25. Porque recuerda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.